Sí, muy bien. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a tener un tema que es una introducción al curso que dictamos con Andrea Actis sobre inteligencia artificial en la Asociación Médica Argentina y que va a comenzar en el mes de abril. El tema de hoy es una aplicación eminentemente práctica en un caso específico de la utilización de la inteligencia artificial con algo que, como decía cuando comentábamos previamente, de repente lo estamos aplicando y no nos damos cuenta, y no solo en salud, sino en varios otros aspectos de la vida nuestra, ¿no? Bueno, Andrea Actis va a estar a cargo, es la codirectora del curso de inteligencia artificial de la AMA. Voy a hacer la presentación de ella. Ella es bioquímica y farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la Universidad de Buenos Aires, docente autorizada también de la UBA, diplomada en bioética, en posgrado de evaluación de tecnologías sanitarias, especialistas en temas de cibernética, certificado por globalthink.net, especialista en diseño de enseñanza con tecnología de nivel superior de la UBA, autora del libro Las primeras médicas de América, docente de grado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, ya dijimos codirectora del curso, y es integrante del capítulo de inteligencia artificial de la Sociedad Argentina de Radiología. Andrea redujo su currículum, pero quiero decir que a partir de este año se ha incorporado como docente en este tema de inteligencia artificial en la universidad que tiene Favaloro, ¿no? Así que bueno, lo dejo en manos de una especialista del tema. Andrea, adelante. Bueno, muchas gracias por esta presentación. A mí me da un poco así de cosa, pero bueno, cuando uno tiene que prestar su currículum. Pero bueno, agradezco el reconocimiento, así que bueno. Bueno, entonces yo voy a hacer ahora la presentación. Y como les decía, vayan escribiendo en el chat, que el chat yo no lo voy a poder ver porque no los veo a ustedes y no veo el chat tampoco. Si no, tengo que estar saliendo y entrando de la presentación, ustedes sí me van a ver gesticular, pero bueno, por eso les pido que todas las preguntas se vuelquen ahí y después ya retomamos para ir leyendo cuáles son las preguntas. Bueno, justamente estamos con este tema que es el tema del momento. Yo creo que no hay podcast, no hay video en YouTube, no hay publicación en los blogs que no estén hablando de este tema. Y lo enfocamos particularmente al área de la medicina o en forma más amplia también a todo lo que es el campo de la salud. Cuando hablamos de ChatGPT, de inteligencia artificial, a mí me gusta arrancar con esto, que si es inteligencia y si es artificial, ¿no? O sea, o qué entendemos por inteligencia y qué entendemos por artificial como adjetivo de esa inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial definida, digamos, es una subdisciplina de la informática que lo que intenta es crear máquinas que puedan imitar un comportamiento inteligente. Entonces la pregunta es, ¿qué es un comportamiento? Porque cada vez que abrimos una definición aparecen nuevos interrogantes. ¿Qué comportamientos pretendemos nosotros imitar y cuántos comportamientos por vez? Entonces, cuando entramos a definir esta cuestión de qué queremos imitar del ser humano, empiezan a aparecer algunas cuestiones que nos dejan más, que nos dan tranquilidad, porque lo que nos vende el marketing muchas veces es un robot con forma humana diciendo que ya puede hacer todo lo que hace el ser humano, y estamos muy lejos de eso. Por supuesto que esa es la gran meta de toda la inteligencia artificial y obviamente de la informática y todas sus subdisciplinas, ¿no? Es muy codiciado poder imitar, ya con que podamos imitar más de un comportamiento o muchos comportamientos, eso empieza a tomar forma de algo, pero estamos muy lejos de decir que esos robots son seres humanos.
¿Y por qué digo esto? Para poner algunos ejemplos. Hoy en día se habla de inteligencia artificial débil, que es la que estamos transitando, en donde a través de programas de informática, a través de los software, a través de las aplicaciones que tenemos, se da instrucción para que un sistema, un hardware, digamos, un teléfono celular, un smartphone, un reloj inteligente, un dispositivo médico, pueda realizar una tarea. Normalmente esa tarea tiene que ver con recopilar información y procesarla, clasificarla, compararla con otras cuestiones, a veces decidir alguna decisión, pero sobre un ítem nada más. Me gusta poner el ejemplo de cuando había salido la inteligencia artificial vinculada al ajedrez, ¿no? Y entonces esta cuestión de que nunca se pudo después terminar de ganar a la máquina contra el humano, ganaba la máquina. Pero la máquina no era la máquina, no era un ser humano con forma de robot jugando ajedrez con un ser humano, era un programa solamente para jugar al ajedrez. Si a ese programa le pedíamos que nos clasifique imágenes en función de si son más o menos vinculadas a procesos oncológicos, por ejemplo, como hay inteligencia artificial para discriminar en una placa radiográfica si es un proceso tumoral o un proceso benigno, ese programa no lo puede hacer. Entonces, hoy en día tenemos como un rompecabezas de la inteligencia artificial. Tenemos quizás, también habrán visto, los perros robot, ¿no? Los perros que pueden llevar, o los drones robot. Lo único que tiene el dron es un GPS que dice, puedo subir esto acá y llevarlo de acá a acá, y entrega de un paquete, o entrega de alguna notificación. Pero no puede hacer otras cosas. El perro robot no puede jugar al ajedrez, el que juega al ajedrez no puede ser dron. Entonces, se pueden imitar comportamientos, pero de a uno o de a pocos. No se puede por el momento imitar todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Cuantos más comportamientos puedan ser imitados por una máquina, más fuerte se va haciendo esa inteligencia artificial. Y por supuesto, el sumum sería lograr a su vez acompañar eso de los sentimientos, del humanismo, de las emociones, que son cosas que nos transitan y que nos diferencian como seres humanos. Ese momento es lo que se denomina la era de la singularidad, en el que las máquinas podrían parecerse y tomar todos los aspectos, inclusive la fe, si se quiere, o la creatividad, el arte, desde los seres humanos. Entonces, por el momento, lo que estamos buscando es imitar. Y entonces, en ese imitar, tenemos que pensar cómo fuimos aprendiendo nosotros a hacer cosas en la vida. ¿Cómo aprendimos a hablar? Por imitación de nuestros padres, ¿no? Por eso siempre se dice la lengua materna. ¿Cómo aprendimos a comer? ¿Cómo aprendimos a atarnos los zapatos? Normalmente fue por imitación o por ver lo que hace el otro. Eso inclusive otros animales tienen la capacidad de imitación. Los monos, por ejemplo, en su momento se habló también las aves, la capacidad de imitación y el problema que tienen cuando se les ofrece una galletita a un ave por allá por Bariloche, y entonces el resto de todas las crías aprende que la comida es la galletita, y cuando el turismo no va, tienen problemas, porque aprende por imitación. Entonces las máquinas y los algoritmos también se los enseña y se los entrena por imitación. Y eso lo consideramos como un aprendizaje. ¿Qué es lo que fue pasando en el último tiempo? Que empezaron a evolucionar los programas en cuanto a la velocidad, en cuanto a la variedad de, valga la redundancia, de variables que se le puede poner a un software, y también evolucionó
el hardware, evolucionó el sistema en donde yo trabajo con la inteligencia artificial, con el programa. Han evolucionado los teléfonos celulares, sabemos que tienen que tener cierta cantidad de memoria para que uno pueda utilizar más aplicaciones, o mismo una de las cosas muy importantes que tiene que evolucionar es la placa de video y tiene que evolucionar el sistema de refrigeración. En la medida que los fabricantes hayan podido tener todo esto ensamblado, todo se va a mover más rápido y vamos a ir teniendo más velocidad en el procesamiento de datos. Y acá está la palabra clave, que son los datos. Es decir, cuanto más datos le demos a un programa con el cual estamos alimentando, mayor posibilidades de éxito en el resultado que yo estoy esperando de esa aplicación voy a obtener. Porque hace lo que uno dice en la estadística o en los programas de estadística, la iteración, va corrigiendo, ¿no? Va corrigiendo en función de los datos que le llegan. Pensemos cuando un avión tiene que ir a destino y va con una ruta determinada, pero normalmente hay correcciones que va haciendo, si hay más viento, si hay menos viento, si hay tormenta, si no hay tormenta, si hay visibilidad, va teniendo información que le llega y cuanta más información le llega, mejor es la ruta que va a seleccionar. Y lo mismo va a pasar con el análisis de toda esta cantidad de datos. Entonces aparece también esta palabrita de Machine Learning, que también es una rama de la inteligencia artificial, y que estudia de qué manera puedo mejorar el aprendizaje o puedo enseñarle a una máquina, perdón, a una máquina para poder lograr el aprendizaje. No sé si alguien tiene el micrófono abierto y puede silenciarlo. Y normalmente lo que se está pretendiendo es que al manejar un gran volumen de datos muy variado y a gran velocidad, eso es lo que conforma lo que se conoce como Big Data, ¿no? La Big Data se caracteriza mínimo por 3B: volumen, variedad y velocidad. Es decir, que nosotros podríamos procesar todo ese material, podríamos procesar toda esa cantidad de información, pero necesitaríamos como seres humanos mucho tiempo, porque tenemos otras actividades. Entonces, si yo tengo un programa que consigue enfocarse exclusivamente en clasificar X cosa, solo para eso y las 24 horas, entonces voy a tener la velocidad que voy a necesitar y no estar disperso en que necesitamos dormir, necesitamos socializar, necesitamos trabajar, necesitamos viajar, etc. Entonces, eso es lo que se logra con el manejo del Big Data. Este Machine Learning tiene distintos mecanismos, simplemente para que, por ahí si alguien leyó algo, pero esos modos de enseñar pueden ser de manera supervisada, no supervisada o reforzada. ¿Qué significa que sea supervisado? Supervisado significa que yo de antemano le digo la información. Por ejemplo, le muestro fotos y les digo, esto es gato, esto no es gato. Esto es perro, esto no es perro. Esto es semáforo, esto no es semáforo. Y a más de uno de ustedes les habrá aparecido este tipo de inteligencia artificial en los sistemas que permiten detectar que no son robots, ¿no? Y entonces les ponen una imagen y le digan, indique los recuadros donde se vean semáforos, indique los recuadros donde se vean sendas peatonales, por ejemplo, como identificador. Hay muchos, ¿no? Otras son escribir el código, etc. Pero eso se entrena, eso uno le dice al sistema, esto es, esto no lo es. Entonces hay una toma de decisión posterior en función de eso. Y por supuesto que estamos así porque toda esta información y todo lo que nosotros estamos viviendo ahora de inteligencia artificial es el resultado de muchos años previos de investigación y de desarrollo. Esto no empezó el año pasado, empezó hace 40 años como mínimo, ¿no? Entonces, toda esta información que es convergente, converge en estos momentos para potenciar el desarrollo de las habilidades, sumado, por supuesto, a la creación de nuevas carreras y a la enseñanza que hay en el área de analista de datos y de ingeniería de datos. Para ir un poquito más en detalle del Machine Learning, es la forma en que se le
que se le va a enseñar, ¿no? Entonces, en el otro, perdón, que me había quedado, otro de los métodos que era el no supervisado, en el no supervisado es muy interesante, porque lo que pasa es que al analizar un montón de datos, lo que uno programa es encontrar patrones. Entonces, en ese encontrar patrones, hay cosas que el ojo humano puede no estar viendo y que la máquina, por el análisis de los píxeles, sí lo puede ver. Entonces, por ejemplo, se le entregan imágenes de, esto es lo que pasó y se desarrolló mucho cuando fue el COVID, y por qué rápidamente aparecieron métodos en donde analizando las placas radiográficas se podía decir si la persona estaba infectada o no con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se hace es dejar que la máquina encuentre un patrón común que permita distinguir poblaciones. Entonces se hace para sectorizar. Y por supuesto que lo que se espera, más allá de procesar un montón de datos y datos y datos, es que se pueda obtener una respuesta. Algo así como lo que pasa con una calculadora, con una función matemática, ¿no? Es decir, uno ingresa datos y espera un resultado. Entonces, cuanto mejor es ese resultado en función de lo que uno ya sabe que va a pasar, se va como también reforzando todos los datos previos. Entonces, esto implica el manejo de datos de manera continua. No es que se frenó, sigue creciendo. Entonces, en cada año hay mayor cantidad de datos y cada vez van a ser mejores los sistemas de detección o de lo que se quiera conseguir como resultado de una aplicación. Por eso es que estamos diciendo que son, digamos, se programa a su vez el sistema para optimizar los programas. Bueno, ¿qué pasó entonces? Que en el medio de toda esta vorágine de la inteligencia artificial, que ya estábamos un poco acostumbrados, conociendo las apps, conociendo los programas, el smartwatch, ¿no? El reloj inteligente que nos cuenta los pasos, etcétera, que ya estaba en nuestras vidas, esto de poder programar, algunos de ustedes quizás tienen estas cuestiones de poder programar, de llegar a su casa y que la cafetera ya se esté calentando, o que el aire acondicionado ya esté prendido para calefaccionar o aclimatar en los ambientes, ¿no? Pero desde noviembre del año pasado aparece esto que se llama ChatGPT o ChatGPT, como lo quieran pronunciar, y que está amparado en lo que se denomina inteligencia, o que se denomina inteligencia artificial generativa. Es decir, no deja de ser un algoritmo, no deja de ser un programa al que se le pide que genere texto. Y esto no es algo nuevo, porque todos en nuestros teléfonos hemos sido testigos de cómo fue cambiando esto que se llama el texto predictivo para mandar mensajes. Es decir, que en base a la forma en que uno tiene de hablar, el teléfono le ofrece 3 o 4 opciones que son las que con más frecuencia uno usa cuando va escribiendo un texto. Entonces, esto que parece que va a adivinar lo que uno va a decir, ya lo veníamos teniendo en este manejo del lenguaje en las apps o en los programas que tenían que ver con la comunicación. ¿Qué es lo que tiene de diferente, ¿no? Esto tiene que ver con que se empezó a cargar con muchos datos y en muchos idiomas, porque el ChatGPT está en varios idiomas, no solamente en inglés, como uno creería, sino que está en inglés, en español, en chino, y no sé si está en 4 idiomas, pero no me acuerdo el cuarto. Y todo esto se denomina Large Language Models, o sea, modelos o programas basados en el manejo del lenguaje amplio o grande, ¿no? O sea, un modelo grande de lenguaje. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hace es cargar con texto. Ese texto tiene una gramática, ese texto tiene una coherencia, tiene una lógica gramatical. Con todo esto se va cargando un sistema. Y se le empieza a pedir que a partir de todos esos datos, que vendría a ser lo mismo que cuando uno empieza a leer
y empieza a leer textos, y cómo empieza a leer y a interpretar, ¿no? En primaria, en secundaria, o los primeros años en que uno hace las sílabas, hace el deletreo. Bueno, es lo mismo para esta máquina que ya lleva unos cuantos años haciendo esto. Son modelos que se van mejorando y que se los hace desafiar, se les hace desafíos de cosas más avanzadas y que las van logrando. Entonces, el origen de todo esto viene un poco desde el 2020 con lo que se llama GPT, que ahora vamos a ver las siglas, lo que significa, en la versión número 3, en el 2020. Y se convirtió en el ChatGPT en 2022. Y para sorpresa de muchos, porque si no están enterados, esto acaba de salir hace un par de semanas, ya está disponible el GPT-4 bajo una app llamada Cosmos 1, que es un modelo multimodal, en donde no solamente va a interpretar lenguaje escrito con forma de palabra y texto, sino que va a interpretar imágenes, audios y videos. Entonces, imagínense que esto va a ser todavía mucho más disruptivo, es decir, yo voy a poder volcar en la aplicación un video y pedirle luego que me haga un resumen escrito de lo que se habló en el video y de las cosas que había en el video. Por ejemplo, si había personas, si había animales, si estaban sentadas, si estaban tomando café, si estaban al aire libre, es decir, que me haga una descripción de lo que vio en modo de resumen. Entonces, la verdad es que sí es bastante disruptivo y sí preocupa mucho. Vamos más en detalle, que es el ChatGPT. Entonces, viene de la fusión de dos cosas. Por un lado, el chatbot, que imagino que muchos deben conocer los bots. ¿Sí? Los bots están en todas las aplicaciones de los bancos, está en la aplicación, el boti del gobierno de la ciudad, es decir, es un muñequito interactivo que pregunta en qué puedo ayudarte y que está preparado para responder preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, esas preguntas frecuentes son, obviamente, por frecuencia de lo que uno dice. ¿Cuándo empieza? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que ir? Es decir, hay un montón de preguntas que se le va cargando y entonces cuando uno escribe esa pregunta o la da en una selección de preguntas, el bot responde porque linkea a la respuesta correcta. Eso es como más sencillo, ¿no? Es un programa que entiende y responde. Eso era solamente de respuesta. Entiende el lenguaje y responde coherentemente. ¿Qué pasa muchas veces con esos bots? Que si uno se pone a preguntar algo que no corresponde, por ejemplo, si uno le pregunta a un bot ¿qué hago con mi relación de pareja? El bot le va a decir no entiendo la pregunta, porque no está seteado como pregunta frecuente. Y va a quedar iterando en no entiendo, no entiendo, no entiendo, y obviamente uno va a dejar de compartir esto. Y GPT es un acrónimo que significa, digamos, una transformación generativa preentrenada. Acá la clave está en esta cosa, estuvo preentrenada. ¿Qué significa preentrenada? Que se le cargó información, textos, libros, mucho texto para que entienda cuál es la gramática, para que encuentre realmente ahí los patrones de coherencia gramatical en cada idioma en la cual se lo entrenó. Entonces, se juntaron esta posibilidad de entender el lenguaje, de hacer una pregunta, pero ahora, en vez de solamente responder lo que serían preguntas frecuentes, el ChatGPT genera la respuesta de algo que antes no había. Es más, hay gente que lo que hace es desafiar si la respuesta que ofrece el ChatGPT la voy a encontrar en Google como tal, y no se encuentra esa respuesta como Google. Quiere decir que ha sido generada por esta inteligencia artificial que ofrece Microsoft, ¿no? Entonces, obviamente que esto también tiene que ver con una pelea de los grandes de la informática, que son Microsoft y Google. No sé si recordarán que al poco tiempo que se presentó OpenAI de Microsoft, Google quiso presentar su ChatGPT y tuvo fallas graves. Y bajaron las acciones en Google por esta falla grave. Entonces, también hay una cuestión de mercado por detrás que es muy importante, ¿no? Así que bueno, no es un motor de búsqueda, o sea, no es Google,
No es Google que yo voy a poner una palabra y Google me va a mandar a dónde aparece esa palabra, sino que yo le voy a preguntar, quiero un resumen, y puedo decirle esto, necesito un resumen de 10 renglones sobre este tema, y va a cumplir con la consigna, va a genera lo que uno le pide. Es más, hay una nueva que apareció hace muy poquito, en donde uno puede carga un PDF, y luego de que carga el PDF le puede pedir un resumen, le puede pedir que genere 5 preguntas para estudiantes, le puede pedir que si yo fuera el estudiante, ¿qué me podrían preguntar de esto? Es muy interesante y muy disruptivo para la educación también. Entonces, claro, tenemos dos caras de la moneda. Obviamente que uno le puede dar una gran utilidad a todo esto, de hecho vamos a ver las potencialidades en medicina en un momento, pero claro, si el uso va a ser antiético, es como el uso antiético de cualquier otra herramienta y tecnología previa, ¿no? Esto es como pasó con la energía nuclear y el uso bueno y malo. Entonces, por supuesto que si no hay una recomendación, si no hay un debate, si no hay una capacitación, si no hay un cuidado de lo que podemos hacer con esto, claro que va a pasar esto. De hecho, ya pasó que se haya usado para generar una tesis, que se haya usado para escribir un artículo científico, que se haya usado para aprobar exámenes en las universidades. Hubo una universidad que probó el examen a través del ChatGPT. Y la otra cosa que pasa, porque todavía todo esto está en versión de prueba, o sea, por eso que es gratis, ¿no? Muchas de las aplicaciones que utilizan ChatGPT son gratuitas porque están en etapa de prueba. Y en etapa de prueba significa que la gente se va a meter a hacerle preguntas y pedidos y va a haber una respuesta y va a haber un reclamo y va a decir, esto no es lo que quería. Y esa es la corrección del vuelo, ¿sí? Esa es la corrección de la iteración para que cada vez sea mejor. Es como cuando uno le está enseñando idioma a un extranjero y le dice, no, así no se dice así, corrijo. No, esto está mal dicho, esto es tal cosa, corrijo. Entonces, en estos momentos también estamos en etapa de corrección. En la universidad que se utilizó en Estados Unidos, que lo hicieron hacer el examen de graduación de medicina, el sistema aprobó, pero no aprobó perfecto. Aprobó con un 4. El problema es que aprobó, pero peor hubiera sido que hubiera sido perfecto, pero en algún momento podría serlo. Entonces eso también pone en jaque la educación y pone en jaque a los docentes, y eso también es un tema muy interesante. Bueno, como que les decía, ¿no? Hace un rato, que esto todavía es gratis, que digamos, se diseña para mantener conversaciones con cualquier persona, y que los algoritmos entienden lo que las preguntas, inclusive los adjetivos, las variaciones, los fraseos, imagínense que todo esto también después se va a empezar a transformar en base a los dialectos, ¿no? O sea, porque no tenemos ahora no están cargados todos los idiomas y mucho menos los dialectos, pero si uno quisiera hacer una pregunta en catalán o si uno quisiera hacer una pregunta en guaraní, ¿no es cierto? O sea, no va a entender, pero con el tiempo se le van a cargar los datos y sí va a entender. Entonces, usa esto que se denomina lenguaje natural. Y por el momento es gratuito, así que pueden ingresar a Chat OpenAI y probarla. Bueno, yendo al tema de cuáles son las implicancias para medicina, cuáles podrían ser las utilidades que podemos encontrar para el área médica o el área de la salud. Una de las posibilidades es ayudar a entender y sistematizar, si se quiere, los informes médicos, que muchas veces no se entiende la letra. Y si esto va acoplado de interpretación de audio, entonces el audio puede convertirse a texto y el texto puede mejorarse y puede ser que se pueda traducir a palabras menos técnicas si es que uno quisiera también darle el informe al paciente y no entre colegas. Se pueden diseñar dietas basadas en datos que uno le entrega respecto de alergias e intolerancias. Puede ser muy útil para médicos recién recibidos, en donde pueden recibir sugerencias de qué más le tengo que preguntar a un paciente que viene con estas características.
También otros médicos más experimentados a veces se olvidan de preguntar algo, entonces uno puede tenerlo como ayuda, decir, debería preguntarle esto, debería preguntar otro. En el área de la farmacia, por ejemplo, podrían sugerirse, atención, si tal paciente está recibiendo esto y esto, puede haber una interacción farmacológica en menos o en más. Es decir, que pueden tener los usos de sugerencias para mejorar o sugerencias para el cuidado de la salud. También uno puede pedirle referencias actualizadas, puede ser que uno pueda pedir quién está investigando sobre cuál tema, es decir, que también se pueden mejorar los artículos que se escriben, ¿no? Y también existe hoy en día la posibilidad de agregar el ChatGPT al contacto de Facebook y al de WhatsApp. También existe, se puede poner a ChatGPT y tenerlo para conversar. Eso también es muy interesante, se ha sugerido para personas que están en soledad o con algunos problemas. Se están trabajando en estas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, se están cargando datos de personas con distinto nivel de demencia. Y entonces, la inteligencia artificial registra las dudas que se producen al hablar, los olvidos, las lagunas, los errores gramaticales y las incoherencias del lenguaje. Entonces, podría existir una inteligencia artificial que pueda predecir la demencia en una persona que cuando habla empieza a tener estas falencias, o que cuando escribe empieza a tener incoherencias o incongruencias gramaticales. Y eso está bastante avanzado, es una cosa bastante interesante en el área de la salud mental. También se puede utilizar, de hecho hay en algunos lados algo así, para poder hacer triage de pacientes, es decir, ayudar al personal a hacer la priorización de pacientes y posibles diagnósticos antes de una consulta en guardia, por ejemplo. Poder ser asistente virtual en telemedicina, también ha habido algunos programas para esto, pero esto sería todavía más, porque le va a generar la respuesta o le va a generar la sugerencia, no es una sugerencia preguardada, ¿sí? No es un bot, es algo que está al lado de la relación médico-paciente, si se quiere. Por ejemplo, solicitar resumen de historia clínica, ¿no? Si un paciente que tiene un gran historial y ese historial está cargado y un médico nuevo o un médico, por ejemplo, esta cuestión de los viajes, que también se discute mucho, ¿cómo puedo saber en otro país, en otro idioma, cuál es mi historia clínica, si no está interpretada? Y esto podría servir en caso de urgencia para hacer un resumen de la historia clínica y ayudar a estar en otro lado en una emergencia en turismo, durante una cuestión de turismo, ¿no? Completar correctamente la historia clínica a través del dictado, que a veces las historias clínicas están faltantes de datos o están incompletas o las siglas no se entienden de lo que se quiere decir. Bueno, traducción del lenguaje médico y técnico, que ya lo conversamos. Ayudar a los pacientes en el manejo de polifarmacia a través de recordatorios. Una vigilancia epidemiológica, ya más hablando de inteligencia artificial acoplado a salud pública y el área gubernamental. Y la redacción de informes en el sentido que puede ayudar a mejorar el lenguaje. Yo como docente a veces me pasa de que uno lee exámenes escritos y hay cosas que son bastante incoherentes. Bueno, si eso se sigue trasladando y pasa al profesional directamente, que mejore la forma de redacción sería también de gran ayuda. Pero la otra cara de todo esto es que, por supuesto, puede haber cosas que no son tan buenas, como por ejemplo el plagio, ¿no? Entonces, generar información, o sea, que haya generación de información en manos de inescrupulosos, obviamente que puede resultar fatídico, porque uno podría estar apoyando el ejercicio ilegal de la medicina, por ejemplo, ¿no? O sea, que uno podría tener con una app, estar teniendo diagnósticos y empezar a ver personas que no tienen la habilitación, que no tienen la matrícula, que de pronto están haciendo medicina ayudados por este tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que la inteligencia artificial generativa, como les decía, el último modelo,
también va a incorporar imágenes y va a incorporar videos. Entonces el problema de generar imágenes, música, texto, sin la intervención humana, también se está cuestionando. Y muchos de ustedes deben haber visto noticias en donde se ven obras de arte creadas por inteligencia artificial, o la venta de una obra de arte que fue creada por inteligencia artificial, música creada por inteligencia artificial. Es realmente un punto de inflexión donde hay mucho para reflexionar, para debatir, mucho más allá que este webinar. Esto es simplemente mostrarles un poco toda el abanico de posibilidades y los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Entonces, para tener en cuenta ciertos puntos débiles y estar atentos, y de pronto si cada uno de ustedes lleva este tema al debate en su lugar de trabajo, bueno, pensar todo esto, y acá vamos al concepto de si esto es artificial, ¿no? La realidad es que todo esto es obra del ser humano, es decir, la inteligencia artificial lo que hace es alimentarse de los datos que le ofrece un ser humano, no los toma solos, no hay una máquina que agarra un libro y dice me lo voy a comer y lo voy a interpretar. Hay un algoritmo, un programa, una función matemática establecida por un ingeniero en sistemas que es el encargado de generar estos programas. Entonces, la inteligencia artificial como evolución es parte de nuestra evolución y no vamos a dar marcha atrás, que lo decía un poco el doctor, ya lo tenemos con nosotros y no va a haber marcha atrás. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de entenderla, de qué se trata. Porque así como no dimos marcha atrás hoy no renegaríamos, no volveríamos al teléfono de tapita, o no volveríamos al teléfono con la antenita, todos queremos el smartphone, porque nos soluciona muchas cosas. Y con esto pasa lo mismo. No va a haber marcha atrás, al contrario, vamos a seguir avanzando. Y cuantos más datos volquemos a Internet, mayor cantidad de cosas se van a poder conseguir, mayor cantidad de patrones se van a poder obtener. Entonces tenemos que capacitarnos para entender de qué se trata. Entonces una de las cosas es preguntarnos siempre, ¿quién decide con qué información se alimenta un servidor? Porque podemos ahí tener sesgo. Si vamos a alimentar solo con un lado ideológico, por ejemplo, ideologías, si solamente se va a alimentar con contextos que son ideológicos, la inteligencia artificial va a tener un sesgo ideológico. ¿Cómo se actualiza? ¿En qué momento se decide, bueno, ahora voy a cambiar el algoritmo y va a mejorar porque de acuerdo a todos los datos que tengo, a la función le faltaba un ítem que había que sumar al final? Entonces, que sea transparente, eso es otra de las cosas que se pide. ¿Cómo se va a regular? Hay lugares, tanto ciudades, países o instituciones, que el ChatGPT en cuanto apareció se prohibió. No sé si está bien prohibirlo, porque siempre que las cosas se prohíben, después se ponen peores. Entonces, por ejemplo, a nivel docente, para darles una experiencia, un docente dijo, bueno, yo voy a dejar que mis alumnos usen ChatGPT, pero la tarea va a ser, le vas a pedir al ChatGPT que te haga esta consigna y vos me vas a entregar una consigna mejor. Entonces, eso implicaba que el alumno igual iba a tener que hacer un trabajo, es decir, que no todo lo iba a conseguir fácilmente como si fuera googleando y haciendo el copy-paste, como todo el mundo conoce que a veces se hace, ¿no? Entonces, bueno, cómo se va a regular es muy importante, sobre todo, y acá el tema es cómo se regula el manejo de los datos personales, sobre todo que muchos de los datos personales en salud son información sensible, cómo se regula eso circulando en Internet. Eso tiene que venir de parte de los gobiernos. Y vinculado a esto es cómo voy justamente no solamente a regular, sino a asegurar la confidencialidad y la protección de los datos personales.
Esos son como los 4 grandes puntos a tener las antenas paradas cuando vienen estas cataratas de renovación tecnológica, y que son muy disruptivas porque la gente enseguida la utiliza. Fue increíble la cantidad, en 15 días la cantidad de usuarios utilizando ChatGPT, porque lo usan de gusto, o sea, lo usan para probar y se entretienen. Así que bueno, las recomendaciones, un poco para cerrar esto, igual falta todavía un poquito, es que o sea, si quieren, escapen, pero no van a poder escapar por mucho tiempo, y no está bueno tenerle miedo, ¿no? Y no entrar en pánico ni mucho menos. Tampoco minimizarlo, tampoco decir esto es una moda y ya va a pasar. No, no es una moda que va a pasar, va a seguir creciendo. Entonces, lo fundamental es que ustedes se capaciten, que generen espacios de diálogo sobre el tema, que hablen con otros profesionales, que traten de usarlos, que prueben utilizarlo, que prueben, porque muchas veces hay cosas que sí son beneficiosas, ¿no? Y también el ejemplo es la calculadora científica. Muchos de los que estamos acá seguramente habrán empezado haciendo logaritmo usando el librito de la tabla de los logaritmos. ¿Y cómo simplificó la calculadora científica? Y al principio la calculadora científica era el diablo. Y hoy tenemos calculadora científica en el celular. Y nadie hace un logaritmo utilizando la tabla del librito. Entonces, no pasó nada. Nadie, no fue. Al contrario, fue más rápido hacer las cuentas y mejor, ¿sí? Pero siempre teniendo que este uso que le voy a dar, tratar de pensar de manera ética, de manera responsable, razonada, y pensando siempre en la seguridad, porque la seguridad del paciente también es nuestra seguridad, no todos somos pacientes en algún momento. En los últimos tiempos salió una recomendación de parte de la Asociación Médica Mundial, recomendando reconocer, o sea, recomienda que reconozcamos el potencial que tiene la inteligencia artificial. O sea, la misma asociación dice, acá hay un potencial, entonces vamos a reconocer ese potencial, pero que sea de manera ética, y que haya confidencialidad, y que no haya discriminación, que no haya sesgos, ¿no?, en todo esto. Apoyar el proceso de establecimiento de prioridades para la inteligencia artificial en el cuidado de salud, porque a veces también instituciones que dicen, bueno, tenemos que ayornar el equipamiento, vamos a comprar todo con inteligencia artificial, y por ahí hay otras prioridades antes que la inteligencia artificial. Otra de las cosas que también, esto lo sé porque también formo parte de un grupo de inteligencia artificial en educación superior en la Universidad de Buenos Aires, que es el CITEP, y en una de las últimas reuniones de rectores y de decanos de las facultades de Ciencias de la Salud, pidieron que se tenga que empezar a incorporar la materia inteligencia artificial en los planes de estudio, porque el tema es que los chicos saben porque son nativos digitales, pero no tienen otro conocimiento más que el del uso cotidiano. Necesitan un conocimiento científico dado por la propia universidad para formarlos para el futuro, porque son estudiantes que cuando sean profesionales va a estar todavía más avanzada la inteligencia artificial. Entonces, la misma Asociación Médica Mundial recomienda revisar los planes de estudios para poder incorporar todo esto en la currícula de grado, que no solamente tenga que ser la búsqueda de un posgrado para poder tomar este conocimiento. Y entonces, insta a todas las organizaciones miembros a encontrar oportunidades para llevar la perspectiva del médico en ejercicio al desarrollo, diseño, validación e implementación de inteligencia artificial. Acá en Argentina hay un montón de equipos de trabajo entrenando modelos de inteligencia artificial para cada disciplina. Por supuesto, mucho hay para la cuestión de imagen. Hay mucho en radiología, hay mucho en dermatología, hay mucho en oftalmología, porque el análisis del píxel, digamos, en la imagen, para un programa de inteligencia artificial es mucho más sensible que el ojo. Entonces es muy útil en ese sentido.
Abogar por la participación directa de los médicos en el desarrollo y la gestión, en el cuidado de salud y la supervisión gubernamental y profesional adecuada para productos y servicios de inteligencia artificial seguros, efectivos, equitativos, éticos y accesibles. Estoy leyendo porque esto es literal la recomendación. Abogar para que todos los sistemas de inteligencia artificial de atención médica sean transparentes, reproducibles y confiables, tanto para los proveedores de atención médica como para los pacientes. Y abogar por la primacía de la relación médico-paciente al desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial para el cuidado de la salud. Y esta es muy interesante, esta recomendación, en el sentido de que la pregunta es, entonces, ¿desaparece el médico? ¿Desaparece el especialista? No, de ninguna manera. Una de las versiones o de las corrientes que tiene que ver con inteligencia artificial también sugiere que en vez de hablar de inteligencia artificial, se hable de inteligencia aumentada, en el sentido que le aumenta al médico las posibilidades para poder tener mayor herramientas y mayor número de datos al dar un diagnóstico o al proyectar, digamos, el tratamiento que quiere para ese paciente. Entonces, como comentó el doctor Mario Bruno al inicio, un poco siguiendo todas estas recomendaciones, desde la Asociación Médica Argentina el año pasado ya estamos dictando el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial en Salud. Este año vamos por la segunda cohorte. Está destinado a todos los profesionales del equipo de salud, no solamente a los médicos, a todos los que formen parte del equipo de salud. Tiene un formato virtual, tiene un examen, así que el certificado se entrega como certificado de aprobación de ese examen, y vamos a dar inicio el miércoles 5 de abril. Digamos, lo que hacemos es la primera clase sincrónica y la siguiente es asincrónica, ¿no? Creo que están sabiendo qué significa estos términos. O sea, nos conectamos todos, como ahora, el 5 de abril, el 12 de abril es asincrónica con una tarea a través del campus de la Asociación Médica Argentina. De todas maneras, si alguien alguna vez no puede estar en forma sincrónica, todas las clases quedan grabadas y se pueden acceder desde el campus. La duración es de 7 meses, termina en el mes de octubre. Así que bueno, esto ha sido la presentación. Que tengan buen fin de semana largo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.